Cuán grande es tu bondad, Señor, para mí. Has derramado tu gracia, me has enviado a anunciarla, y sería absurdo escapar pensando que de ti huiré. Una y otra vez pude escucharte y me alejé, pero yo sé que siempre serás tú mi salvación. En medio de la angustia solo tú, Señor, eres quien puede darme la correcta dirección, y así podré mostrar quién eres tú. Ciudad que está afuera, su dolor desalienta, sin embargo separado de tu amor, yo muero igual. Una y otra vez pude escucharte y me alejé, pero yo sé que siempre serás tú mi salvación. En medio de la angustia solo tú, Señor, es quien puede darme la correcta dirección, y así podré mostrar quién eres tú mi salvación. Y clamo porque sé que tú me escucharás, y entrego todo lo que soy, pues tú responderás, y así podré mostrar quién eres tú.
Hey, ¿qué onda, familia Horizonte? ¿Cómo estás? Qué padre tenerte un fin de semana más con nosotros. Si eres nuevo, bienvenido. Esto es Horizonte Ciudad de México. Y sabes, tenemos algunos anuncios súper importantes para ti. El primero es recordarte que seguimos en semáforo naranja aquí en Ciudad de México. Así que recuerda, haz ejercicio, no salgas si no es necesario. Aliméntate bien, seamos prudentes y conscientes de la situación. Mira lo que dice la Biblia. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Proverbios 22:3. También te queremos recordar de los grupos Conexión y la Consejería Bíblica, dos ministerios súper importantes para nosotros. Si quieres saber más acerca de estos dos ministerios, no dudes en escribirnos aquí abajo en el chat o bien mándanos un correo. El correo va a estar apareciendo aquí abajo en la descripción del video. Si tienes hijos de 4 a 11 años, recuerda que tenemos nuestro ministerio de Horizonte Kids. Aquí recibirán palabra de Dios de acuerdo a sus edades. Mira lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tampoco te olvides de que ya tenemos número de WhatsApp, donde estamos listos para servirte, atenderte y escuchar tu opinión. Y como último anuncio, pero no menos importante, están las ofrendas. Recuerda que aquí en Horizonte ofrendamos por 3 principales razones: por adoración y amorosa obediencia, para ser partícipes de llevar el evangelio a más personas y para mantener y sostener el lugar donde nos congregamos, así como las personas que en él trabajan. Hoy más que nunca tus ofrendas han sido de gran bendición para la iglesia. Así que si no sabes cómo ofrendar con nosotros, por favor no dudes en escribirnos y te vamos a estar dando la información necesaria. Así que, iglesia, te dejo con nuestro hermano Eden Trujillo, que nos trae el día de hoy una palabra especial de parte de Dios. Buen día. Hola iglesia, mi nombre es Eden Trujillo y antes de comenzar quiero darle gracias a Dios y a nuestro pastor Eric Servín por la oportunidad de poderles compartir un poquito de lo inmenso que es nuestro Dios. Y antes de comenzar, ¿qué les parece si oramos? Vamos a hacer una oración para que tanto ustedes allá en casita como yo aquí podamos recibir la palabra de papá conforme a su corazón, no conforme al mío. Así que, papá, te damos muchas gracias por tu amor, por tu bendición, por la oportunidad de estar aquí un día más, un domingo más, una mañana más. Y bueno, vamos a compartir un poquito de lo inmenso y grande que tú eres, papá. Te ruego que seas tú hablando a través de mi vida y que cada uno de los hermanos que están de frente a sus televisores, de frente a sus pantallas, puedan recibir no un poco de Edén, sino que puedan recibir todo de ti, papá. Gracias por cada corazón que está enfrente de una pantalla, por cada familia, y sé tú llenando nuestros corazones, porque sabemos que tú eres el único que eres capaz de darnos paz y llenarnos de tu bendición. Gracias por todo, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, iglesia, vamos a, antes de comenzar con el capítulo que nos corresponde, vamos a platicar un poco del contexto de este libro que es tan pequeño, pero tiene unas enseñanzas increíblemente inmensas. Y bueno, básicamente comenzaremos por los personajes que participan en este libro. Son 3. El primero de ellos es Dios. Y Dios no necesita mucha presentación. Como dice Pablo, todo fue creado por Él, y por Él existen y subsisten todas las cosas, en Colosenses 1, del 15 al 17. Él es, digamos, el personaje principal de esta historia. Y está Jonás, que como ya lo había mencionado nuestro pastor Eric en el primer capítulo, Jonás es un profeta de Dios que se encargó de profetizar a las tribus del norte de Israel, antes de que pudieran ser golpeadas por los asirios, ¿no? Entonces, ese es el trabajo de Jonás, ser un profeta, y precisamente la instrucción fue hacia un pueblo. ¿Cuál pueblo? Bueno, Nínive, hacia una ciudad, más bien dicho. Y hay 4 puntos importantes de esta ciudad. Número 1, que Nínive es conocida como la gran ciudad de la historia antigua. A la postre llegó a ser
capital del imperio asirio. Para los que no sabíamos qué era el imperio asirio, bueno, el imperio asirio es uno de los imperios más poderosos de la historia antigua. Ellos se fueron desarrollando poco a poco hasta ser un poderoso imperio. Y ellos tenían mala fama, y la fama que tenían era que eran crueles, o sea, llegaban y devastaban y eran impresionantes. Y la cultura era muy diferente con respecto a la de Israel. Mientras que los israelitas se encargaban de adorar a un solo Dios, al Dios que poderoso que todos conocemos, los usos y costumbres, la cultura de los asirios era totalmente inversa, ¿no? Entonces, eso era Nínive. Nínive era una ciudad cruel. Y para muchos historiadores, quizá una de las ciudades más grandes, si no es que la ciudad más grande de esa época, ¿no? Entonces, estos son los personajes que interactúan en este libro de Jonás. Y así fue como en el capítulo 1, nuestro pastor nos habló acerca de esa instrucción obedecida acerca de Jonás. ¿Y cuál era esa instrucción? Era proclamar la salvación a los ninivitas. Esa instrucción fue desobedecida y hubo una consecuencia. Esa consecuencia fue que Jonás fuera devorado, fuera tragado por un pez. Así es como termina el capítulo 1 y el capítulo 2 que nos platicó excelentemente padre, el hermano Bernard, habla sobre el arrepentimiento de esa desobediencia. Y hace una oración increíble, un salmo impresionantemente bello que al final Jonás termina reconociendo que la salvación solo viene de Dios. Entonces, ese es el contexto de este capítulo al cual vamos a iniciar y vamos a empezar a leer, que es el capítulo número 3. Decidí llamarle este mensaje Sublime Perdón. Más adelante les voy a explicar por qué se llama Sublime Perdón. Pero está dividido en 3 puntos. Básicamente nuestro mensaje está dividido en 3 puntos. El primer punto lo hemos llamado una segunda oportunidad, que es del versículo 1 al versículo 4. Nuestro segundo punto es sublime arrepentimiento, que es del versículo 5 al versículo 9. Y finalmente Dios de amor, que es básicamente el versículo 10. Y ahí donde estamos, vamos a abrir nuestras Biblias. Digitalmente o físicamente vamos a abrir nuestras Biblias en Jonás número 3. ¿Sale? Vamos a abrir nuestra palabra de Dios en Jonás número 3 y vamos a leerlo todos juntos. Yo lo voy a leer en NBLA, que es Nueva Biblia de las Américas, que es como estamos empezando a estudiar Horizonte Ciudad de México. Y si tienes un dispositivo electrónico, seguramente lo vas a encontrar ahí. Y si no lo tienes, no te preocupes. Vamos a leerlo en la versión que tengas. ¿Vale? Entonces, vamos a leerlo juntos. Puntos y comas para tomarle sentido a la palabra de Dios, para saborearlo. Jonás número 3. Predicación de Jonás en Nínive. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino,
Entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Vamos pues a abrir con el punto número 1, que es una segunda oportunidad. Tengo muy guardado en mi mente y en mi corazón una final del Mundial en 1994. La final precisamente fue Brasil contra Italia. Grandes equipos los dos. Pero Italia tenía una particularidad. Tenía un súper delantero. Le había ido súper bien en ese Mundial. Y bueno, era toda una maravilla. Su nombre era Roberto Baggio. Llegaron a la final, jugaron los tiempos normales, se fueron a tiempos extra y como se mantuvieron empatados, tuvieron que llegar hasta los penaltis. En los penaltis, una persona tenía la oportunidad de ser campeón o no a su equipo. Ese era Roberto Baggio. Era el último penalti. Si anotaba ese penalti, Roberto Baggio podía ser campeón a los italianos y si no era así, evidentemente los brasileños iban a quedar con el título de ese mundial. Para todos los italianos y para todos los que le íbamos a Italia en ese momento, con sorpresa y con tristeza, vimos cómo al cobrar Roberto Baggio ese penal, el balón pasó por encima del travesaño. Y recuerdo muy bien la mirada y la tristeza de Roberto Baggio, que puso sus manos sobre su cintura, agachó la cabeza y con ganas de llorar no comprendía por qué había pasado eso. Le había regalado prácticamente el título a los brasileños, ¿no? Y estoy seguro de una cosa que pasó por la mente de Roberto Baggio. Estoy seguro que él hubiera clamado por una oportunidad más. Por una oportunidad más para poner ese balón en la mancha penal e intentar no volver a fallar. Pero ya no hubo oportunidad más. Y de ahí no recuerdo que Roberto Baggio hubiese sido campeón del mundo con Italia porque se retiró, se fue del fútbol y nunca más tuvo esa oportunidad. Fue algo bastante triste, yo creo que lo guarda mucho en su corazón. Pero, ¿a qué voy con esto? Bueno, es una historia totalmente diferente con la historia de Jonás. Jonás tuvo una oportunidad más. Está impresionante cómo empieza la historia de Jonás en este capítulo número 3. Y quiero leerlo con ustedes versículo por versículo. Dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. La historia de Jonás no fue como la de Roberto Baggio. Jonás tuvo la oportunidad de volver a repetir ese penalti. Jonás tuvo la oportunidad ahí de tomar una decisión, volver a desobedecer u obedecer. Tuvo la oportunidad de hacer las cosas mal como las había hecho o corregirlas. Y seguramente muchos de nosotros hemos pasado por esta situación. Pero aquí lo sorprendente es que los planes de Dios y la perspectiva de Dios siempre es diferente. Me sorprende mucho lo que Dios habló a su pueblo a través de Jeremías. Jeremías 29:11 dice, los planes que yo tengo para ti son perfectos. Y me gusta la siguiente mitad, porque mis planes tienen un futuro para ti y una esperanza. Y esas segundas oportunidades son un futuro para nosotros y son una esperanza, así como lo fue para Jonás. Y fue lo que hizo precisamente Jonás. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Y si vemos el capítulo 1, lo único que cambia con el versículo 1 del capítulo 1 es vino por segunda vez, la segunda oportunidad. Y la instrucción fue prácticamente la misma. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. A diferencia del primer capítulo, Jonás abrigó esa segunda oportunidad y decidió obedecer. Y es que el versículo número 3 dice, y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande de un recorrido de 3 días. Para que nos demos una idea de lo grande que era Nínive, me gusta ahí ver esos datos
porque son curiosos. Tomando en cuenta que una persona puede caminar más o menos 4 kilómetros por hora, siendo alguien relativamente rápido, haciendo ahí las cuentas, si alguien camina por 3 días, que es imposible porque hay que descansar, ¿no? Pero suponiendo que alguien camina por 3 días a 4 kilómetros por hora, estaremos alcanzando una longitud o un recorrido de 300 kilómetros. Y curiosamente, Eden agarró y se puso en el Google Maps e investigó hasta dónde podían llegar los 300 kilómetros caminando. Y resulta que si yo partiera del Ángel de la Independencia y empezara a caminar rumbo a Morelia, hasta el centro de Morelia apenas cubriría 274 kilómetros. Entonces, imagínense lo inmenso, imagínense lo grande que era la ciudad de Nínive. Entonces, realmente era un trabajo no sencillo para Jonás, ¿no? Nada más para que midamos, para que tengamos esa magnitud, ¿no? Y dice que entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día, apenas llevaba un día, y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada, ¿no? Entonces, Jonás había abrazado esa segunda oportunidad. Y fíjense que hay un mapa que quiero presentarles como parte del contexto de Jonás y de sus recorridos. Se los voy a presentar a continuación, lo van a ver en su pantalla. Se van a dar cuenta que hay 3 puntos. Hay un punto central. Ahí era donde se ubicaba Jonás. Que básicamente era la parte de Israel del norte, donde se ubicaba Jonás, era ahí. Y Nínive estaba un poquito arribita. Si ustedes lo ven en sus pantallas, Nínive estaba a la derecha de sus pantallas, en la parte de arriba, y dicen los que saben que esa distancia era de 800 kilómetros. Pero hay otro punto del lado izquierdo, y a mí me impresiona mucho porque, híjoles, nuestro nivel de desobediencia puede ser extremo, ¿sí? Entonces, del lado izquierdo hay otro punto, y ese es Tarsis. Realmente eso es Tarsis, a donde pretendía llegar Jonás, donde pretendía Jonás escapar de Dios, ¿no? Que básicamente es el sur de España, y dicen los que saben que es lo que ahora representa Andalucía, ¿no? No llegó hasta ahí, se quedó muy corto. Papá lo regresó y le dijo: ¿sabes qué? Regresa a Nínive, ¿no? El camino no era fácil, ¿no? Entonces, mientras que del punto donde se encontraba en 800 kilómetros, él quería ir 4 veces más lejos, que era aproximadamente 3.400 kilómetros de distancia del punto que se encontraba a Tarsis. Y quise presentarles este mapa para que nos diéramos una idea del nivel de desobediencia que podemos llegar a tener ante Dios, ¿no? Entonces, en este capítulo, Jonás retoma esa oportunidad, hace suya esa segunda oportunidad y dice: ok, ya, no funcionó, me regreso. Más bien, Dios lo regresó y dijo: vámonos a Nínive. Aunque me pese, vámonos a Nínive. Una cuestión de obediencia. Decidió tomar ese balón, Jonás, y meter el penalti. Él sí tuvo esa oportunidad. Entonces, empezó a proclamar. En el versículo número 4 dice: entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad a camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y a mí me conmueve mucho el corazón de papá, porque Él es un Dios de oportunidades. Porque no solo le está dando la oportunidad a Jonás de obedecerle, de retomar esa orden y generar esa acción, sino le está dando una oportunidad más a todo un pueblo llamado Nínive. Y me conmueve mucho cómo Dios habla a Israel en Jeremías 29:11, que era lo que les platicaba. Los planes de Dios son un futuro y una esperanza para cada uno de nosotros, así como lo fue para Jonás y así como lo fue para Nínive. Entonces, vamos a entrar al punto número 2, que es sublime arrepentimiento.
Y una vez que Jonás decidió obedecer, decidió tomar esa segunda oportunidad, hubo una consecuencia de esa obediencia. Pero ya no una consecuencia negativa, sino una consecuencia conforme a los planes de Dios. ¿Y cuál era esa consecuencia? Bueno, vamos a leerlo, que es el versículo 5 al versículo 9. Una vez que Jonás habló al pueblo de Nínive, sucedió esto. Versículo número 5. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Y dijo el rey, ¿quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Inmediatamente la obediencia de Jonás generó una consecuencia positiva, no solamente para él o para una sola persona, sino para toda una ciudad. Y a mí me impresiona lo que pasó con Nínive. El temor de Dios que fue infundido sobre el corazón de cada uno de los ninivitas. Y entonces ellos accionaron. Y dice la palabra de Dios, hicieron básicamente 3 cosas. La primera cosa que hicieron, versículo 5, creyeron en Dios. Impresionante. Esa ciudad ruda, esa ciudad cruel, esa ciudad mala, de mala fama, estaba rindiéndose ante un Dios que era más grande que cualquiera de sus atrocidades. Y lo tomaron como suyo, creyeron en él. Y no solo se quedaron ahí, proclamaron ayuno. Proclamaron ayuno, una forma de rendición delante de Dios. Proclamaron ayuno. Y tampoco se quedaron ahí, hicieron una tercera cosa, se vistieron de cilicio. Y se vistieron de cilicio no solamente los adultos, dice aquí que desde el mayor hasta el menor de ellos fueron vestidos por cilicio. Desde el más anciano hasta el más joven fue humillado delante de Dios con una sola acción, creer en Él. Impresionante. Y eso no se quedó ahí, no se quedó en los habitantes de la ciudad, sino llegó a oídos, ¿no? Llegó a oídos del rey de Nínive. O sea, al nivel políticamente más alto de Nínive llegó. Y él no hizo oídos sordos, no se cruzó de manos, no tuvo indiferencia ante esto, sino lo que hizo él es se levantó de su trono, dice Jonás 6, y se sentó sobre ceniza, sin antes cubrirse de cilicio. Impresionante. Porque un rey se está humillando delante del Rey de Reyes. Y no solo se quedó ahí, o sea, la cuestión no fue solamente una emoción por parte de los ciudadanos o una emoción por parte del rey, sino que el rey mandó a proclamar y anunciar por decreto propio que ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja iban a probar cosa alguna. O sea, prácticamente puso en ayunos a todo ser viviente. Prácticamente puso en ayuno a todo ser viviente dentro de Nínive. Y prácticamente ordenó que cada ser viviente dentro de Nínive
se postrara y se humillara delante de Dios viviente. Cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza. No solo creyeron, no solo proclamaron ayuno, no solo se vistieron de cilicio, no solo se sentaron en ceniza, sino que empezaron a clamar a Dios con fuerza. Y algo que conmueve mi corazón, les ordenó: y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Está impresionante porque él estaba seguro de quién era su pueblo, quién era su ciudad, qué estaba pasando en ese instante. Y no solo siguió la línea de los ciudadanos o su propia línea, sino que ordenó que se siguiera esa línea. Y en el versículo 9 dice: ¿quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Me impresiona mucho el rey de Nínive, porque a pesar de ser rey, el rey de la gran ciudad de la antigua historia, de la gran ciudad de uno de los imperios más poderosos en la época, él decidió humillarse delante de Dios. Y no solamente se preocupó por él, se preocupó por toda una ciudad. Y me conmueve mucho esto porque lo hemos reflejado en la acción que podemos tener nosotros como seres humanos delante de Jesús. Decía Juan, 1 Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. A lo mejor no formamos parte de la ciudad más grande de la antigua época. No somos parte de un gran imperio, pero seguramente en nuestros corazones ha habido malos caminos o violencia en nuestras manos. Y a lo mejor por esa cuestión no queremos acercarnos al Dios que es capaz de perdonarnos. Pero esta parte de Jonás es un ejemplo claro y vivo de la misericordia de Dios hacia nosotros. Es Dios hablándonos a través de esta historia. Jonás escribiendo esta historia y diciéndonos: Nínive fue o Nínive va a ser perdonado. Tú que estás enfrente de esta pantalla, si tú dudabas de eso, quiero decirte que tú también puedes ser perdonado. Pedro decía en uno de sus sermones, que está en Hechos 3:19, dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Yo creo que los ninivitas, a pesar de ser un pueblo poderoso, fuerte, física y económica y políticamente hablando, no había descanso o paz en su corazón. Muchas veces sucede en nuestros corazones. Quizá tenemos todo lo suficiente, pero no tenemos esa paz que puede venir de Dios. Y me impresiona cómo Pedro lo decía: suelta esos pecados, porque el único que puede soltar, el único que puede borrarlos y perdonártelos es Dios, es Jesús, porque solamente Él puede darte descanso. Y me conmueve mucho esta parte, porque yo les decía al principio de este mensaje, les platicaba, en un momento más les voy a explicar por qué he decidido ponerle al mensaje sublime perdón. Y bueno, básicamente
buscando en el diccionario, me topé con el concepto de sublime. El diccionario de Oxford dice, sublime es algo extraordinariamente bello y que produce una gran emoción. Nuestro diccionario de la Real Academia Española dice, sublime significa algo excelso, algo eminente, algo excelente, algo que está hasta los límites de su excelencia, algo impresionante. Eso es sublime. Y quise ponerle sublime perdón a este mensaje precisamente por eso. Porque ese perdón con el que se van a encontrar los ninivitas es algo extraordinariamente bello y que produce algo en nuestro corazón que es capaz de cambiarnos y transformarnos, como lo decía Pedro. Pero antes de recibir un perdón sublime, también tiene que haber un sublime arrepentimiento. ¿Qué es lo que pasó con los ninivitas? Quizá muchos de nosotros hemos escuchado esto de vestirnos de cilicio. Varios reyes en la época se vestían de cilicio, se sentaban en ceniza. Y nos hemos preguntado, ¿pero qué significa eso? ¿Cuál es la razón de hacer eso? Bueno, vestirse de silicio es básicamente tener unas ropas ásperas, chalecos ásperos, suéter ásperos, como imagínense ustedes suéteres de lana, sin nada abajo. Pero si eso les pica, multiplicado por 1,000,000, ¿no? Más aparte de estar en las cenizas, sentó en las cenizas representaba el residuo de las cosas que ya estaban quemadas, que ya no servía para nada. Entonces, todo esto en términos simbólicos para esos tiempos representaba humillación, representaba dejar todo atrás, todo abajo, toda vanidad, toda desgracia, toda suciedad. Era humillación total delante de Dios. A lo mejor en nuestros tiempos vestirnos de cilicio, ni siquiera sabríamos qué es vestirnos de cilicio. Sentarnos en ceniza, ni siquiera lo entenderíamos. Pero por el contexto de esa época era algo sumamente profundo. Era soltar todo lo que éramos. Soltar toda vanidad, toda opresión, toda desgracia. Soltar ese yo y decir, Dios, aquí estoy. No soy nada más. Tú eres todo. Me rindo. Estoy totalmente rendido ante ti. Eso significaba que cada persona se vistiera de cilicio y se sentara en ceniza. Era una humillación, era una rendición completa delante de Dios. Era un clamor tal cual delante de Dios diciéndole, Dios, no soy nada, tú lo eres todo. Y esto que hicieron los ninivitas se transformó en un sublime arrepentimiento. En un total y sublime arrepentimiento delante de Dios. Y no se preguntaron, el rey, a mí me sorprende que el rey no dijo, ya con esto la vamos a armar. El rey en el versículo 9 no dijo, ya la hicimos pueblo, ya la hicimos ciudad, ya con esto estamos libres de todo pecado. No, todavía él dijo, ¿quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Quizá no la libremos, chicos, pero no importa. Hoy me despojo de todo lo que soy. Hoy dejo toda mi carga, toda mi vanidad. Lo único que quiero hacer es dejarle claro a Dios que soy suyo. Y ante eso fue impresionante la reacción de Dios. Y esto le da pie al último punto de nuestro mensaje. Dios de amor. Y me conmueve, de verdad me conmueve, porque
Aquí hay un atributo de Dios increíble. Vamos a leer el versículo 10. Dice, cuando Dios vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Antes de seguir platicando acerca de este último versículo, quiero platicarles una historia. Por ahí de los años 50 hubo 5 misioneros que se fueron a la selva amazónica del Ecuador. 5 misioneros. Uno de ellos se llamaba Jean Elliott. El resultado, bueno, el objetivo de ir a esas selvas era llevar la palabra de Dios, llevar el mensaje de salvación a aquellas tribus lejos del conocimiento de Dios. El resultado de esta expedición, muchos de ustedes quizá lo sepan, fue que estos 5 misioneros fueron asesinados por esa tribu. Para cuando esto aconteció, la esposa de Jean Elliott, llamada Elizabeth Elliott, recientemente se habían casado, era un matrimonio joven y tenían una niña de 10 meses. Y a mí me sorprendió la historia porque quizás si yo hubiese sido esa viuda, me hubiera regresado a mi país y me hubiera olvidado de todos ellos. Pero lo que hizo esta mujer, Elizabeth Elliott, fue quedarse en Ecuador, seguir viviendo y seguir trabajando como misionera junto con su hija. Y un día divinamente llegaron dos mujeres de esa tribu que asesinó a su esposo. Fue así como la esposa de Jean Elliott, Elizabeth Elliott, pudo acceder a la tribu que había matado a su esposo y a los otros 4 misioneros. Y lo que hizo esta mujer fue llevarles la palabra a los asesinos de su esposo. Eso me parece conmovedor, impactante y no tienen palabras. Y no solamente no fue algo esporádico, fue algo que se llevó su tiempo. No digamos que llegó, les dijo, hola a todos, les vengo a dar la palabra. No, ya me voy. No. La historia de esta mujer dice que se quedó 2 años más con ellos. 2 años más, ella y su hija. Y muchos fueron convertidos a la palabra, al corazón de Dios. La pregunta aquí sería, si hubiéramos estado en esa situación, ¿hubiéramos tenido el suficiente amor para poderles dar una oportunidad más a esas personas? A las personas que mataron al ser humano que yo amaba. A mí me impresionó lo que hizo Elizabeth Elliott. Pues esta mujer estuvo 2 años más junto con su hija y fue toda una transformación en esa tribu. Obviamente yo se los estoy platicando en 5 renglones. La historia de Elizabeth Elliott fue increíble, fue un gran ejemplo para los misioneros en todo el mundo, no solamente en su país y en Ecuador, sino en todo el mundo. Y ese nivel de amor solamente puede venir de un sublime Dios. El Dios que estaba en el corazón de Elizabeth Elliott para proclamarle salvación. Aquellos que quizá desde nuestra perspectiva o desde la perspectiva de Jonás no merecían ser salvos. Pero regresemos al punto de Jonás 10. Es ahí donde está nuestro Dios. Cuando Dios vio sus acciones, dice el versículo 10, el Dios que ve. Es uno de los atributos que más me asombran de papá. Es como decir, yo no soy digno de que me veas y me estás viendo, me estás poniendo atención. Me estás poniendo atención.
El Dios que ve. Cuando Dios vio sus acciones, o sea, Dios no estaba esperando liquidar a los ninivitas. Dios quería ver qué hacían. Y lo que hicieron los ninivitas fue un sublime arrepentimiento. Cambió sus corazones, los volteó 360 grados, los transformó totalmente. Y de pasar a ese pueblo de mala fama, crueles, decidieron humillarse de tal forma y alzar sus manos y clamar a Dios y decir, aquí estamos. Todos los seres vivos, no solamente nosotros, desde el más pequeñito hasta el más grande. Eso fue un sublime arrepentimiento y Dios lo estaba viendo. Dios estaba viendo las acciones en vivo, puntualmente, minuto a minuto de lo que estaba sucediendo con los ninivitas. ¿Y qué fue lo que vio Dios? Que se habían apartado de su mal camino, dice el versículo 10. Entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. El rey de Nínive dijo, bueno, vamos a hacerlo. Quizá no salgamos de esta, chicos, pero vamos a hacerlo. Hemos sido malos, no hemos sido buenos, los reconocemos. Dios, aquí estamos. Perdónanos. Y Dios los vio y se arrepintió de lo que les iba a hacer. Me impacta el amor de Dios. Y quiero compartirte ese amor de Dios. A lo mejor eres nuevo, es la primera vez que estás enfrente de esa pantalla. A lo mejor eres parte de la iglesia. A lo mejor ya se te olvidó ese amor. Ese amor tierno con que Dios nos ve cada día, cada minuto. Ahí está mirándonos. Dice Romanos 5:8. Decía Pablo a los romanos. Dios muestra su amor por nosotros. En que cuando aún siendo pecadores, en que aún siendo ninivitas, aún siendo de la tribu ecuatoriana, aún siendo de Ciudad de México, que no lo merecíamos, porque somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es increíble el amor de Dios hacia nosotros. Su gracia, sus regalos no merecidos. Su Hijo Jesús muriendo en la cruz para sacarte a ti y a mí del dolor de nuestro pecado, de nuestra falta de paz, de nuestra tristeza, de nuestra amargura. Y Romanos vuelve a decir en Efesios 2:4, pero Dios cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó. Si tú alguna vez conociste o te llegaron a platicar de un Dios cruel y castigador, yo te estoy presentando un Dios que ama a pesar de tus errores. Ten en cuenta una cosa. Tú y tu pecado son dos cosas diferentes. Él ama al pecador, mas no ama tu pecado. Tu pecado va a tener un precio, pero tú eres amado. Tan amado eres que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a una persona, no solamente a Nínive, no solamente a Jonás, no solamente a Ciudad de México, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los ninivitas hicieron una cosa, creyeron en Dios.
tomaron esa oportunidad. Tú tienes la oportunidad hoy de creer en Dios. Y si se te había olvidado creer en Él, tienes la oportunidad hoy de seguir creyendo en Dios. David decía en el Salmo 32:5, dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Y se decía a sí mismo David, voy a confesar mis transgresiones al Señor. ¿Y qué hiciste, papá? Perdonaste mi maldad y mi pecado. Ahora, para ir cerrando, Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Oye, Edén, pero acabas de leer que se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Sí, pero hay una gran diferencia, iglesia, amigos. Este arrepentimiento tiene un contexto de amor. Generalmente cuando nosotros nos arrepentimos de algo, tenemos un contexto de culpa. Y híjoles, si es cierto, no lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho. Lo hice mal, no, yo me equivoqué. Dios no se equivoca. Se arrepintió, sí, pero Él no dijo, híjoles, no puede ser, la regué con los ninivitas, ellos eran buenos. No, definitivamente ellos eran malos. Pero hubo un sublime arrepentimiento que llegó y convirtió a un sublime perdón. Y este arrepentimiento al cual se refiere el versículo 10 no es un arrepentimiento de culpa, es un arrepentimiento de amor por esos ninivitas. Dijo, ¡guau! Lo hicieron, esos chicos lo hicieron, se rindieron ante mí. No puedo destruirlos, porque mi amor es infinito. Porque entonces estaría rompiendo con decir que yo soy amor. Cuando Dios vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y para terminar, quiero decirte que a lo mejor todo este tiempo no te la has pasado bien. A lo mejor llevas pocos años en el Evangelio, muchos años en el Evangelio. A lo mejor es la primera vez que por curiosidad estás viendo este video. Porque tenías la necesidad de saber que hay algo más grande que tus problemas. Quiero decirte que Jonás 3 es el ejemplo claro del sublime perdón que solamente puede existir en un sublime amor, que es el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Si tú quieres encontrar un verdadero perdón, no lo vas a encontrar en nadie más que a los pies de Cristo. Y solo bajo los pies de Cristo encontrarás ese sublime perdón que tu alma puede estar buscando y que podemos estar buscando. Esta historia de Jonás me impresiona mucho porque incluso llegó al corazón de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y ayúdame a buscar Mateo 12 del 38 al 41. Y quiero ratificarte esto a través de las mismas palabras de Jesús. Mateo 12 del 38 al 41. Me conmueve porque Jesús lo recordó cuando los fariseos lo estaban retando. Y dijo, Mateo 12 del 38 al 41, ayúdame a leerlo, es impresionante. Dice, entonces algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya.
una señal de parte mía, dijo Jesús, ¿no? Pero él respondió, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Entonces se quedaron, ¿cuál señal de Jonás el profeta? Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Pero esto no se quedó ahí. El 41 dice, los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. ¿Y saben qué? Dice aquí, y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Decía Jesús y nos dice hoy, esta tarde, así como les dijo a aquellos fariseos, si tú no te arrepientes, van a venir los de Nínive y te van a reclamar. ¿Cómo fue que no lo hiciste? Si nosotros creímos en las palabras de Jonás, ahora hay algo más grande que Jonás y es Jesús mismo diciéndote, bajo mi cruz, tus pecados, tu dolor, tu amargura, tus transgresiones pueden ser perdonadas. Esa paz que no encontrabas puede ser hallada. Y esta es la historia de Jonás 3. La historia no solamente de un profeta desobediente o de un pueblo cruel, sino el ejemplo mismo de un Dios de amor dándonos una oportunidad más. Un sublime perdón, algo excelso que es capaz de cambiar nuestros corazones. Pero nunca va a venir ese sublime perdón si de parte de nosotros no existe un sublime arrepentimiento. Y ese es el ejemplo que Dios nos da a través de los ninivitas. Hoy tenemos la oportunidad de tomar ese sublime perdón y abrazarlo en la cruz de Cristo. Por último, quiero decirte una frase que conmueve mucho mi corazón. Y la leí en un libro que se llama Sorprendidos por su gracia. El predicador no recuerdo su nombre. El autor del libro es Chivitjan. Pero decía así, te tengo una mala noticia. Para todos nosotros hay una mala noticia. Somos peor de lo que podemos imaginar. Perdón, pero es verdad. Somos peor de lo que podemos imaginar. Pero ahí no se acaba la frase. Pero Dios nos ama más de lo que nos podemos imaginar que Él nos ama. Entonces, acurruquémonos en los brazos de papá cada día, porque solo en Él podemos encontrar su paz. Así que vamos a orar. Y si tú decides esta mañana abrazarte a Él, vestirte de cilicio, sentarte en ceniza y decirle, papá, me rindo. Esta mañana es el momento. Así que, papá, te damos muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Porque eres tan increíble, tan tierno, tan bondadoso, tan grande, que puedes llenarnos con tu paz y con tu amor. Con esa sublime paz, con ese sublime amor, con ese sublime perdón que solo puede venir de ti. Y hoy estamos aquí, arrepentidos delante de ti. Yo sé que conoces cada uno de nuestros corazones.
Sabemos que tú eres el único, tú eres nuestro camino, tú eres nuestra verdad y tú eres nuestra vida. Y sin ti de verdad, papá, no fuéramos nada. Abrázanos, cuídanos, cúbrenos. Y perdónanos, papá, si de nuestro corazón no nos hemos apartado de nuestros malos caminos o de la violencia de nuestras manos. Queremos acercarnos hoy a ti y abrazarte, porque solamente en ti podemos encontrar ese sublime perdón. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por todo, papá. Gracias porque eres tú, nuestro Dios de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, Dios los bendiga.